Hola, muy buenas tardes, querida familia de especialidades 625 en todo Hispanoamérica. Estoy muy, pero muy contento. Mi nombre es Sergio, soy director de especialidades aquí en Estados Unidos, pastor de Iglesia Vive, aquí en la ciudad bellísima y cálida en este momento de Dallas, Texas, en el centro sur de Estados Unidos. Y estoy con un querido amigo que en un momento más les voy a presentar, que está del otro lado del Océano Atlántico, más precisamente en la bella España. Antes de eso, vamos a tener una conversación que yo sé que va a ser muy interesante para todos, así que, por favor, asegúrate de que tus pastores escuchen esta conversación, pastores de jóvenes, líderes de adolescentes. Bueno, creo que todos hoy vamos a ser inspirados, desafiados, y vamos a aprender algo que creo que es muy valioso acerca de la doctrina. Quiero pedirte dos o tres cositas. Lo primero, me encantaría que compartas este video en tu muro. Si querés armarte un watch party para que tus amigos se puedan sumar a la conversación, genial. También en la parte de abajo, en los comentarios, estamos en vivo, listos con el equipo para responder a tus inquietudes, así que nos gustaría saber desde dónde te estás conectando, en qué área de la iglesia servís, y también sería genial que puedas taguear a algunos de tus pastores amigos, líderes amigos de tu área de influencia para que puedan participar de esta conversación. Bueno, como les decía recién, estoy con un querido amigo desde España. Él es autor de un libro del cual vamos a hablar hoy, que sé que va a ser de mucha inspiración. Les cuento un poquito acerca de Óscar Pérez Polidura. Él es graduado en Teología en el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Está terminando actualmente su maestría en teología en el South African Theological Seminary en colaboración con la Facultad Internacional de Educación Teológica. Es actualmente pastor de la Iglesia Evangélica de Palma de Mallorca. También, obviamente, por muchos años desarrolló un ministerio pastoral enfocado en las nuevas generaciones. Trabajó juntos al Ministerio Juventud para Cristo, entre otros, y en el equipo pastoral de la Iglesia Valentía en Valencia. Él es nacido en Barcelona, vive en Palma de Mallorca, casado con Valeria, papá de Mateo, y a punto de ser papá nuevamente. Así que, querido Óscar, buenas tardes, te saludo, una alegría enorme poder tener este tiempo para conversar con vos. Muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Qué alegría. Óscar, contanos, ¿estás pastoreando? ¿Sos papá? ¿Cómo ha sido esta temporada allí en Mallorca, particularmente, en este tiempo tan especial que estamos viviendo? Pues bueno, lo cierto es que, como me imagino que esto ha sido global, la experiencia de todos será relativamente parecida. Yo me entrené un poquito en el 2018, en el que de una sola sentada mi mujer y yo hicimos lo que cualquier psicólogo nos diría que no hiciéramos, que es que cambiamos de ciudad, cambiamos de iglesia, cambiamos de ministerio, fuimos papás y nos mudamos, todo en apenas 3 o 4 meses. Aparte, justo también falleció mi padre en esa etapa, entonces fue una especie de locura. Todo esto fue en 2018, entonces lo que nos ha pasado en 2020, como que venía un poquito más entrenado, y dentro de las dificultades que estamos viviendo todos, debo reconocer que aquí en Mallorca, que esto es una isla del Mediterráneo, al ser una isla hemos sufrido un poquito menos el tema sanitario. No es que no lo hayamos sufrido, pero el tema económico sí que va a ser mucho más duro los próximos meses, porque vivimos del turismo y todo esto ha cerrado aeropuertos y demás, pero bueno, estamos enfrentando retos interesantes, como iglesia también, evidentemente. Claro. Óscar, te pregunto, vivías en Valencia, como leía recién, te mudaste a Ujú. Mallorca. ¿Dónde queda Mallorca? ¿Es una isla, nos estás Es una contando? isla, sí, sí. ¿Okay? Si conocéis un poquito la costa del Mediterráneo de España, es decir, no la Atlántica, sino la que está más lejos de América, la costa mediterránea. Yo nací en Barcelona, que está al norte de esa costa. Me mudé a Valencia en 2007, estuve allí viviendo 10 años. Eso está justo a mitad de España, a la altura de Madrid, pero en la costa mediterránea. Y luego me mudé aquí a Palma de Mallorca, que viene a estar a la altura de Valencia también, a unos, pues mira, la verdad es que en avión es ridículo el trayecto, se hace, pero el avión ni siquiera llega a ir recto, sube y baja, son 20 minutos de vuelo. No
no sé, habrá unos 300 kilómetros quizá de mar entre la isla y la península ibérica. Qué lindo. Bueno, entonces pastoreando a una familia que está creciendo, por lo que leíamos Sí, recién. sí, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos meses de pastorear en esta situación? Bueno, como te decía, los retos a nivel sanitario no los hemos sufrido tanto, gracias a Dios, en esta zona, aunque muchos amigos y pastores en otras zonas de España, en Madrid, en Barcelona, en otras áreas, la verdad es que están viviendo a ese nivel, a nivel sanitario, situaciones mucho más dramáticas y más duras de gestionar pastoralmente. Nosotros lo que estamos viendo, lo que está siendo más grande a nivel de impacto es el tema económico. Es decir, por ejemplo, como iglesia tenemos una ayuda tipo banco alimentos y de una semana para la otra prácticamente se multiplicó por 5 el número de Wow, familias que llegaba. wow. Porque claro, al cerrar aeropuerto, esta isla en particular es un sitio que vive del turismo y de marzo a octubre hay muchísimo trabajo. Esto, el encerrarnos empezó en marzo, cuando las familias tienen su nivel económico más bajo, porque acaban de pasar el invierno de las ganancias del año anterior. Entonces están en el punto más bajo y justo ahí todo se cerró, no había trabajos, todos nos quedamos encerrados en casa y todas las familias se han visto en una situación muy, muy complicada. Wow. Y apenas vamos a tardar unos cuantos meses en salir de esto. Pero bueno, Bien, el Señor nos ayudará, nos está ayudando y nos bien. ayudará. Gracias por compartirnos, Oscar. Le cuento a la gente, Oscar es el autor de este libro, nuevito, recién salido del horno, que estamos presentando con especialidades CES 25, que se llama La importancia de la doctrina en el trabajo con nuevas generaciones. Un libro sumamente inspirador, muy bien escrito, muy bien narrado, con mucha gracia, con mucho tacto, en un tema tan vital para la iglesia. Antes de ir a algunos puntos específicos del libro, Oscar, me encantaría, de hecho ahí lo haces en el libro, contás un poquito ese background, esa trayectoria que te llevó por varios años a, en tu experiencia personal, tus inquietudes, las crisis que tuviste en el desarrollo de tu fe, en el caminar con el Señor, y obviamente tu tropiezo con la doctrina, que ha formado parte de toda tu vida ministerial. Contanos un poco ese trasfondo. Pues mira, a mí el Evangelio me enganchó completamente desde las Escrituras. Es decir, le di credibilidad a las Escrituras después de ver testimonios de vidas, de personas que realmente su testimonio marcó mi juventud, pero fueron realmente las Escrituras las que me atraparon y yo me enganché a los Evangelios y los leía con mucha pasión de joven. Y el momento en el que empezó a tropezar lo que yo leía en las escrituras, no digo las escrituras, sino mi interpretación, obviamente, de las escrituras, con la realidad de la iglesia o de las denominaciones o de determinadas doctrinas, eh, empecé a quedar muy descolocado, ¿no? No sabía bien cómo gestionar ese tema. Y en particular, como cuento en el libro con mucho detalle, con las doctrinas relacionadas con el Espíritu Santo, yo tuve un impacto muy fuerte, porque lo que me enseñaban con la mejor de las intenciones y lo que luego yo leía en las escrituras no encajaba. Y duró mucho esa tensión, duró mucho tiempo, me hizo sufrir mucho, lo pasé realmente mal por tiempo. Y de esa manera también he vivido esa dificultad como joven, ¿no? Estoy hablando de que tenía 20, 21 años más o menos en esa etapa, si no recuerdo mal. Y, y eso ha hecho que desde entonces ese tema de la doctrina haya sido un tema como que está muy en mi mente, en mi corazón, porque me ha afectado personalmente, porque he visto a otros jóvenes no saber cómo encajar doctrinas y acabar alejándose de la fe. Todo ese tipo de situaciones que creo que todos hemos vivido en mayor o menor grado han sido muy, muy importantes para mí y lo siguen siendo. Bien, Oscar, ¿por qué es importante la doctrina? Contanos, ¿no? Hay pastores que están conectados, pastores de jóvenes, líderes del ministerio de niños, y ¿por qué es importante que le demos el valor, el lugar apropiado a la doctrina en lo que hacemos nosotros sirviendo a las nuevas generaciones? Pues mira, intentando
porque algunas de estas preguntas darían para escribir otro libro. Claro, yo sé. Intentando ser muy breve, yo lo resumiría así. La doctrina, la didaché, la enseñanza de Dios, porque al final la palabra doctrina lo que significa es enseñanza en el contexto bíblico. Pues la enseñanza de Dios es aquello que Dios ha elegido comunicarnos. Es decir, Dios lo sabe todo. No hay nada que no sepa. Y de todo lo que Él sabe, Él ha elegido una cantidad de información, vamos a tratarlo como datos por un momento, y ha decidido comunicarnos esa y no otra. Entonces, en el grado en el que sea importante para nosotros entender lo que Dios quiere decirnos, en ese grado es importante la doctrina. Para mí es así de directo. Si yo quiero saber aquello que Dios quiere comunicar al ser humano, necesito entender la doctrina. Luego, es cierto que nosotros la hemos ido desarrollando, me refiero a los seres humanos, la hemos ido desarrollando, categorizando, y que cuando oímos la palabra doctrina todos pensamos a lo mejor en teología sistemática, pensamos en la doctrina de Dios, en la del Espíritu Santo, en la cristología, en la eclesiología, pero esencialmente en cualquiera de estos temas, al final el resumen es esto es lo que Dios quiere comunicarnos sobre un tema en particular. Yo quiero escuchar a Dios, quiero saber lo que Él quiere decirme. En ese grado, para mí es vital la doctrina, es escuchar aquello que Él quiere comunicarnos. Entonces entiendo que cuando la presentamos a lo mejor de una forma sistemática, hay jóvenes que no saben bien qué hacer con ello. Es decir, bueno, ¿y a mí exactamente de qué me sirve la cristología? Es decir, ¿en qué me va a servir para relacionarme con mi papá, con mis amigos, para tomar decisiones éticas? Y está totalmente vinculado. Lo que pasa es que a veces lo presentamos de una forma sistemática que no ayuda a la gente joven a entender cómo la doctrina se vincula con la vida y que es totalmente imposible de separar. Es lo que Dios quiere decirnos porque es lo que quiere que sepamos, porque es que quiere que vivamos de una forma determinada. Gracias, Oscar. Mira, también algo que es muy recurrente en este tiempo son las discusiones que se generan alrededor de los temas Sí. teológicos, doctrinales. En realidad, discusiones que están sucediendo todo el tiempo en todos los ámbitos de la sociedad. Pero bueno, particularmente hablando de lo que es la doctrina, me gustaría que podamos reflexionar acerca de lo que es el sesgo de confirmación. O sea, si lo que estoy escuchando coincide con lo que yo ya tengo internalizado, con lo que ya creo, lo asumo como genuino, y si lo que escucho desafía o confronta, ¿cierto?, de alguna manera con lo que creo o con lo que sé hasta ese momento, como que lo rechazo. Y ese sesgo de confirmación hace que muchas veces no estemos abiertos al pensamiento crítico, a poder de alguna manera ampliar, ¿no?, el margen de nuestro entendimiento para poder comprender, abrazar lo que Dios quiere que entendamos en esta temporada. Hay tanta división, ¿no?, en cuanto a la doctrina, cuando en ciertos sectores se plantean ciertas cosas y gente en las redes sociales sale rápidamente a decir eso no es correcto. Hablanos un poquito de eso, hablanos de cómo el sesgo de confirmación afecta o no nos ayuda a poder interpretar o entender lo que Dios tiene para decirnos específicamente en esta temporada. Bueno, a veces olvidamos nuestra biología y nuestra subjetividad. No somos objetos, somos sujetos. Por lo tanto, estamos totalmente a merced de un cerebro que no es objetivo. Para entender las cosas, para aprender desde bien niños, utilizamos montones de sistemas biológicos en nuestro cerebro que ayudan a que podamos administrar la ingente cantidad de información que hay alrededor nuestro. Es decir, por ejemplo, cuando aprendes a conducir, todos recordaremos, bueno, aquí en Europa sabes que vamos todos con manual, entonces es mucho más estresante el tema de aprender manual. Pero tú estás, los primeros días que estás aprendiendo a conducir y tu cerebro es casi incapaz porque está el volante y está la dirección, pero luego hay que pisar un pedal para meter una marcha con la mano y tal. Pero cuando pasa el tiempo, el cerebro mecaniza esa información y luego tú vas conduciendo y esas cosas las haces, pero no necesitas un pensamiento consciente para meter una marcha. Lo haces de forma mecanizada. Bueno, eso son sistemas biológicos para aprender porque no podríamos estar todo el tiempo asumiendo la ingente cantidad de información que entra por el oído, por el ojo, por el olfato, por el tacto.
eso hace que categoricemos la vida. La categorizamos, no por mal, sino que cuando tú estás aprendiendo algo, eso ya entra dentro de categorías de cosas que ya sabes y utilizas las categorías que ya tienes para aprender. Lo malo es cuando utilizamos eso para juzgar. Cuando no lo utilizamos de una forma positiva y abierta para recibir información, sino para rechazarla. Es decir, cuando hay un, como decías, un sesgo de confirmación, que es un sistema por el que nuestro cerebro con muchísima más facilidad atiende a todo aquello que le confirma lo que ya piensa. Me dicen algo que yo ya creo, y sobre todo si me lo dice alguien que tiene autoridad, es como que le da un valor extremo y confirma lo que yo pienso. Algo muy típico en comentarios que me encuentro, por ejemplo, cuando uno cuelga una predicación en un canal de YouTube o algo así, los comentarios muchas veces son del tipo, ¡ay, me ha encantado esto! Es exactamente lo que pensaba. Es una muestra clara del sesgo de confirmación, ¿no? Lo que se ha predicado ese día concretamente va a la par con lo que la persona ya creía o ya pensaba, entonces le parece una información excelente. Pero la información no es mejor o peor si está de acuerdo contigo o no está de acuerdo contigo, sino si está de acuerdo con las escrituras. Entonces, tenemos que desarrollar, es algo que la Iglesia lamentablemente ha penalizado mucho, pero tenemos que desarrollar un cerebro crítico. No crítico para juzgar, para mal, sino para examinar la información que recibimos, para examinar las escrituras con apertura, sin temor, sin inseguridad. Si las escrituras son la verdad, yo no debería tener miedo a abrir mi mente a ellas. No debería tener miedo a cambiar cualquier pensamiento mío si es por convicción en las escrituras. Pero el sesgo de confirmación nos juega muy a la contra, ¿no? Porque es algo biológico y es algo que además alimenta, como te digo, alimenta, hasta incluso puede alimentar el orgullo, el ego. Esto es así, yo ya lo sabía, ¿no? Cuando hay una conversación y la persona que tienes enfrente ya sabe todo, lo que le puedas decir ya lo sabe siempre. Es muy complejo. Entonces es humano y creo que parte de lo que nos va a ayudar a examinar la doctrina con más honestidad es entender nuestras limitaciones, es decir, entender nuestra finitud, que no lo sabemos todo ni lo sabremos jamás, que la doctrina que creemos hoy es una doctrina en proceso, está en construcción. Entonces somos como una especie de edificio a medio hacer, no podemos presentarnos como seres completos. El texto es claro, el Señor está haciendo una obra en nosotros hasta el día final. Entonces estamos a mitad y tenemos que presentarnos así, de esa manera. No lo sé todo, estoy en proceso, estoy aprendiendo. No necesitamos tener una teología sistemática propia en nuestra cabeza que nos dé autoridad o una apariencia de madurez. Eso es lo que evita que podamos aprender, de hecho. Bien, excelente, Oscar. ¿Cómo podemos saber que lo que estamos creyendo es lo correcto? ¿Sí? ¿Cómo podemos? Sé que todas estas preguntas las podrías desarrollar y estar horas, pero es una de las preguntas que nos hacemos o nos tenemos que hacer después de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Bueno, la respuesta para mí es incómoda, yo te lo A anuncio ver, ya. Para mí la respuesta es no podemos, pero la voy a dale. matizar mucho, ¿vale? Creo que no podemos como desearíamos, es decir, al final deseamos que el método científico, es decir, algo que podamos probar que es así, nos lleve a una conclusión absolutamente imposible de fallar, de que lo que creo es correcto, ¿no? Es decir, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y yo quiero que mi postura llegue a un punto en el que no solo yo me sienta cómodo, sino que la verdad sea absoluta e imposible de negar y demás. Pero lo cierto es que eso no es posible porque la verdad, para empezar, no es un contenido. La verdad es una persona. Es decir, la verdad no es objetiva. La verdad es un sujeto, la verdad es Jesucristo. Es cierto que luego también las escrituras nos enseñan que Jesucristo es la palabra encarnada y la palabra tiene una objetividad. Pero de nuevo podemos volver a discutir sobre la teoría de comunicación. La palabra podría ser objetiva, pero si la palabra tiene que relacionarse conmigo o yo con ella, entonces ya tienes algo objetivo con un sujeto, con algo subjetivo relacionándose. Entonces, nunca hay una objetividad perfecta. Y así lo ha diseñado Dios. Entonces, creo que no hay una posibilidad real de acogernos a
estoy totalmente seguro que lo que creo es totalmente cierto hoy y para Bien, siempre. bien. Genial. Es Oscar, incómoda la respuesta. es incómoda la respuesta, pero interesante para la reflexión, para que sigamos trabajando en nosotros. Algo que me gustaría que nos cuentes a todos es cómo hacemos para que la doctrina no se transforme en una barrera que nos separa o nos separe de otros hermanos, de otros creyentes, que es algo que vemos muy habitualmente, ¿cierto? En cierta denominación esto es lo que creemos, en ciertos círculos esto es lo que creemos, y a veces es como que la doctrina es ese cerco, ¿no? Esa barrera que genera una separación, incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Hablo de la iglesia universal en general, ¿no? Bueno, pues creo que la doctrina de Dios, aparte de contener cristología o eclesiología, también contiene lo que viene a ser el ejemplo de vida de Jesús. El ejemplo de vida de Jesús es doctrina de movimiento, es doctrina encarnada. Y no veo en Jesucristo un rechazo hacia los otros por nada, absolutamente. Es decir, él se sentaba en la mesa con el publicano, con la prostituta, con los fariseos incluso, dialogaba, discutía, les decía lo que pensaba, no tenía problemas en ese sentido. Creo que si asumiéramos eso que decíamos antes de que la doctrina está en proceso, yo podría tener una doctrina contraria, entiéndeme, contraria a la que tú tienes, pero yo debería entender que la mía está en proceso y la tuya está en proceso. Bien. Habría que ver, a lo mejor de aquí 5 años nos volvemos a sentar y pensamos igual, y soy yo el que pienso como tú, o tú como yo, o los dos de una manera diferente. Esto a la gente no le gusta porque yo prefiero creer o tener una seguridad de que esta es la doctrina que creo y esto es ya lo correcto, ya he llegado, ¿no? Es como Pablo decía en Filipenses, ¿no? No que lo haya alcanzado ya, nosotros con la doctrina pretendemos eso, ya lo he alcanzado, esto ya he alcanzado el grado máximo de madurez posible en mi cristología. Yo creo que no, yo creo que yo no la he alcanzado en ninguna. Entonces, eso cambia mi manera de mirar al hermano, lo miro como alguien que está en proceso y al final creo que lo que nos falla muchas veces es la confianza en Dios o en el Dios que está haciendo una obra en el que tengo delante. Si Dios está haciendo una obra en él, ¿qué necesidad tengo de pelear para que piense como yo? Prefiero dejar que Dios le convenza de lo que tenga que convencerle. No tenemos que defender, no ser defensores de la doctrina, ¿no? Hay mucha gente que se pone en esa postura, ¿no? De defender su posición y, ¿no? De salir a atacar al que a lo mejor piensa de otra O de manera. defender a Dios. O defender a Dios, absolutamente. Que, que ya es un grado, yo sé que lo hacemos a veces sin querer, pero si rascamos un poquito nos tenemos que dar cuenta que es un grado de arrogancia muy alto intentar defender a Dios, como si Dios no supiera defenderse o nosotros tuviéramos la capacidad de defenderle a Él. Pero Claro, bueno. interesante. Oscar, haces algunas afirmaciones en el libro que me encantaron y me gustaría que las desarrollemos brevemente. En una de ellas decís, la doctrina de Dios no existe solamente para ser creída, existe para ser vivida. Explícame un poquito eso. Bueno, creo que especialmente la Iglesia occidental teorizamos más de la cuenta y vivimos menos de la cuenta. Hemos llegado a tener grandes dogmas escritos, grandes desarrollos dogmáticos y doctrinales, pero al final de cuentas, toda la doctrina tiene el propósito en Dios de ser vivida. Si yo tengo un buen desarrollo teórico doctrinal, pero no vivo lo que pienso, no estoy entendiendo la doctrina, porque el propósito de la doctrina no ser un objeto teórico. Entonces, me llama mucho la atención esa doble moral que tenemos a la hora de evaluar la falsa doctrina. Si es falsa doctrina teórica, es decir, si yo aquí digo algo que va en contra de la doctrina general que todos asumimos, yo digo, no, Jesucristo no murió en una cruz, cualquier cosa loca. La gente rápidamente se tira al cuello, con lo que he dicho ahora sería con razón, pero me entiendes lo que quiero decir, ante un desarrollo verbal, teórico, de una doctrina falsa. Sin embargo, si yo digo toda la doctrina correcta, pero luego vivo de cualquier manera, no hay un juicio muy serio sobre mí, no hay un juicio muy
crítico sobre mí, porque muchos tenemos mucha teoría doctrinal, pero no estamos viviendo de acuerdo a ella. Entonces me llama la atención eso y por eso creo que tenemos que recuperar esa idea y aferrarnos a ella de que como si la única doctrina que conociéramos fuera la que vivimos, no la que creemos. Mi vida es la que dice qué doctrina creo y no mi discurso. Súper interesante, súper interesante. Nos están viendo pastores principales, pastores de jóvenes, y otra afirmación que haces ahí en el libro es que los jóvenes, las nuevas generaciones, no necesitan adoctrinadores, sino que necesitan pastores, ¿no? Y es una afirmación obviamente muy, muy fuerte y creo que muy importante que la entendamos, que la comprendamos. Hay una carencia, ¿no?, de un pastoreo que lleve a nuestros chicos a convicciones sólidas, ¿no?, basados en la doctrina, en conocer la verdad, en conocer a Jesús. A veces tomamos la postura equivocada, ¿cierto, Oscar? Que es la postura de volvernos, ¿no? En Argentina decimos la maestra ciruela, ¿no?, que está con el dedito ahí adoctrinando todo el tiempo. No sé cuál es el dicho popular de ustedes. Pero sí, esa es una afirmación que haces. Necesitamos más pastores y no más adoctrinadores, ¿cierto? Bueno, quizá otra forma de explicarlo sería, necesitamos decirles menos en qué creer o en qué pensar y más cómo pensar. Es decir, yo tengo más interés con los jóvenes de nuestra iglesia local en que aprendan a pensar por sí mismos, en que aprendan a tener filtros sanos, en que aprendan a tener un pensamiento crítico, como hablábamos antes, que les ayude a hacerse preguntas. Me interesa más eso que crean en la doctrina X de forma correcta ya. Porque si yo a mis 41 años no he llegado a tener doctrinas completas, ¿me entiendes? Si sé que, no, de hecho sé ahora que no voy a llegar nunca, que voy a seguir aprendiendo y que es verdad, la madurez te aporta serenidad y tranquilidad en cuanto a lo que crees, pero si yo no he llegado con 41, ¿por qué pretender presionar a mis jóvenes, a los jóvenes de Jesús? El lenguaje a veces, mira cómo nos delata, a enseñarles a pensar, enseñarles cómo pensar, cómo cuestionarse las cosas, cómo hacerse buenas preguntas, sabiendo que muchas de las preguntas no serán respondidas jamás. Pero si aprendes a hacerte buenas preguntas, acabas teniendo buenas respuestas en unos sitios y en otros aprendes a confiar en Dios. Pero, sin embargo, el proceso de decirle a cada joven qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que tiene que creer, pues produce loros repetidores. Claro. En cuanto a la vida les zarandea, en cuanto a la vida se complica, no hay convicción real. Simplemente es, bueno, esto es lo que me dijeron que creyera y es lo que asumí, y la responsabilidad mía personal, que es ineludible en cuanto a lo que creo, pues la he dejado en mis pastores, en mis maestros. Y sí, claro que el Señor ha provisto maestros también, tenemos que enseñar, pero por ejemplo cuando enseñamos doctrina también tendríamos que tener la honestidad de decir, bueno, tal doctrina, pues en la historia de la Iglesia la gente ha creído esto por estos textos, ha creído esto otro, tienes que investigarlo. Nosotros a lo mejor como Iglesia creemos esto, pero ni por esas yo quiero imponerlo. Investígalo, analízalo con las Escrituras y ten convicción en el Señor. Genial. Me reservo la última pregunta para después de mostrarles a todos que estamos hablando de este libro, que está muy bien escrito con gracia, con mucho corazón pastoral, y un libro que considero sumamente necesario, imprescindible para este momento que estamos viviendo. Se llama La importancia de la doctrina en el trabajo con las nuevas generaciones, y quiero mostrarles un poquito los capítulos, que son muy interesantes, muy, muy interesantes. Por ejemplo, heridas doctrinales, barreras doctrinales, doctrina abusada, herejes, sania doctrina, me encantó eso, doctrina en camino, sana doctrina, doctrina final, bueno, y después un anexo que dice siguiendo la pista de la doctrina en el Nuevo Testamento. Un libro que tenés que leer, querido pastor, querido líder, tenés que compartirlo, leerlo. Quiero contarles a todos
que este libro, junto con otros, forma parte de nuestro contenido premium. Tenés que ir a nuestra página web, ses25.com, /contenido premium, o premium, y allí consigues descargar este libro. Es parte de todo un universo de recursos que tenés allí para tu iglesia, para el ministerio de las nuevas generaciones, desde lecciones bíblicas por edades, para niños, adolescentes, jóvenes, series de mensajes para vos que sos pastor y estás predicando semana a semana, con videos, con PowerPoint, que te van a ayudar a aliviar tu tarea. Además, videos, la revista Líder C25. Bueno, entre todo ese universo de recursos, este es el material más reciente, el libro que hemos agregado para este mes de junio, La importancia de la doctrina. Te lo súper recomiendo. También está disponible para que lo puedas comprar en todas las plataformas digitales, Google Play, Apple Books, Amazon Kindle, lo podés comprar, descargar en tu dispositivo, en tu teléfono, en tu tableta, como lo tengo yo acá, y disfrutarlo. Sé que te va a inspirar, sé que te va a ayudar muchísimo a poder ser mucho más claro en tu estrategia de compartir doctrina con gracia, con amor, con un corazón pastoral a tu iglesia, a tu congregación. Y te va a ayudar a vos. Yo lo he estado leyendo y me ha ayudado un montón. Me ha encantado. Oscar escribe muy bien, es muy fácil de leer el libro, pero es muy rico, es profundo, y sé que va a ser de mucha ayuda en este tema tan vital, ¿sí? Neurálgico para todos nosotros, y del cual no tenemos materiales así tan claros y tan bien escritos como este que ha hecho Oscar. La última pregunta, Oscar, es, ¿cuál debe ser? Ya lo mencionaste ahí en algunas de las respuestas anteriores, pero cuando tenemos dudas, cuando no sabemos, ¿no?, a quién escuchar, quién tendrá razón, a ver, ¿cómo me ubico en esto, en estas cuestiones, en estas dudas, en estas inquietudes? Vos nos relataste al principio de esta conversación tu propia experiencia de dudas, de preguntas, de crisis de fe, cuando te enfrentaste con ciertos temas doctrinales. ¿Cuál debe ser la fuente, Oscar, de la doctrina? ¿A dónde vamos? Bueno, yo aquí soy muy clásico, ¿eh? La respuesta para mí es muy, muy sencilla. La fuente para mí son las Escrituras sin ningún tipo de duda. De hecho, te confieso que hoy día mi eclesiología, por ejemplo, ahora como pastor, se ve confrontada más que nunca. Porque muchas veces me doy cuenta de que hacemos cosas o mantenemos ritmos, tradiciones, liturgias, que de pronto uno abre los ojos y dice, pero no son malas en sí mismas. A veces son simplemente formas de hacer, como en las familias hay hábitos de cotidianidad, de convivencia, pues las iglesias tenemos convivencia también. Pero muchas veces dices, ¿esto de dónde viene? ¿Cuándo empezamos a hacer esto o por qué? Y te das cuenta de cómo te agarras a veces a cosas y no está saliendo de las Escrituras, ¿no? Entonces, creo que la Biblia es el lugar ineludible, inescapable, en el que tenemos que buscar la fuente de la enseñanza, la fuente de la doctrina, de la enseñanza de Dios, de lo que Él tiene que decir. Y tenemos que estar dispuestos, tanto a nivel personal como eclesial, pastoral, a soltar cualquier cosa que hayamos creído si las Escrituras nos demuestran que no era correcto, que no era lo más sano, que no era lo adecuado. Tenemos que vivir ese proceso, atrevernos a vivirlo y seguir viviéndolo hasta que nos vayamos con el Señor. Así es, fantástico. Gracias, Oscar, gracias por esta conversación, gracias por tu tiempo. La verdad que yo he disfrutado mucho escucharte. Sé que lo mismo ha pasado con nuestra audiencia, que seguramente han sido muy enriquecidos al oírte, al poder compartir este ratito con nosotros. Te agradezco por tu tiempo, por esta contribución preciosa a todo el cuerpo de Cristo en Hispanoamérica, que sé que va a ser bendecido con este libro que escribiste. Los animo a todos ustedes también a visitar nuestra página web, s25.com. Allí encuentran muchísimos recursos para la iglesia, para la familia. Como siempre te menciono, queremos asegurarnos de que sepas de que amamos la iglesia local, amamos el trabajo con la familia, con las nuevas generaciones, y todos los materiales, las herramientas, los recursos siempre están pensados para ayudarte, para equiparte, para acompañarte en la tarea tan compleja que tenemos como pastores, como papás, como líderes,
de formar discípulos del Señor, de nuestros hijos, de nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Así que sabés que estamos aquí para ayudarte y que todo esto lo hacemos porque te amamos y queremos acompañarte en esa tarea. Óscar, muchas gracias, te mando un abrazo bien grande hasta Mallorca, ahí en España, desde Dallas. El Señor bendiga tu iglesia, el Señor siga bendiciendo, inspirando tu vida para poder ser de bendición a más personas. Muchas gracias, Sergio, y también gracias por la conversación, que ha sido un placer, sinceramente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós a todos.